Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La economía de Guatemala ha registrado una desaceleración significativa en los últimos 3 años. En 2014 y 2015 se registró un crecimiento por arriba de 4%, el cual se redujo a 3.1% en 2016 y a 2.8% en el 2017. Para el presente año, el Banco de Guatemala estima un crecimiento de entre 3% y 3.8%. Sin embargo, lo más probable es que sea de entre 2% y 2.9%, de acuerdo al desempeño económico de los últimos 5 meses. Las razones de esta desaceleración económica son diversas. En primer lugar, la actividad minera se vio severamente afectada por la decisión de la Corte de Constitucionalidad de mantener la suspensión de actividades de la mina San Rafael. Esta decisión de la Corte explica en gran medida la caída de 22% que registró el sector minero en el año 2017, aunado a la reducción en la inversión en este rubro de la economía debido a la alta conflictividad que ha enfrentado. Sin esta caída en el sector minero, se hubiera experimentado casi 0.2% más de crecimiento económico en el 2017. También hay factores externos que han afectado el desempeño de la economía guatemalteca. En términos reales, las exportaciones registraron un crecimiento robusto entre 2013 y 2015. Sin embargo, este crecimiento se ralentizó fuertemente entre 2016 y 2017. El volumen de las exportaciones de azúcar cayeron 3% y 8% en 2016 y 2017, respectivamente. Y no solo es una cuestión de reducción en la cantidad de producto exportado, sino además de una caída en los precios. De finales de 2016 a mayo de 2018, el precio del azúcar cayó 44% y el precio del café se redujo en 26%. Mientras que el precio del hule cayó 35% entre febrero de 2017 y mayo de 2018. A esto se tiene que sumar la apreciación del quetzal respecto al dólar, lo que en conjunto significa menos ingresos para las empresas y menos empleo generado. Al mismo tiempo se están incrementando los precios de algunos productos de importación, tales como el maíz y el trigo, que sirven de materias primas para ciertas industrias. Y también se está incrementando el precio del petróleo, que tiene un impacto en el precio de la gasolina. Esto provoca que los consumidores tengan que ajustar sus presupuestos y compren menos, haciendo que se reduzca la demanda de ciertas actividades económicas. El otro elemento fundamental que explica la desaceleración económica es la depreciación del peso mexicano, que ha hecho que los productos guatemaltecos pierdan competitividad y que se incremente la entrada de contrabando de productos mexicanos a territorio guatemalteco. Estos productos no pagan el IVA y por tanto representan una competencia desleal para la producción nacional que sí paga este impuesto. En el occidente del país, los productos mexicanos que entran de contrabando están causando serias pérdidas para ciertos sectores del país. A estos factores se tiene que sumar la negligencia del Estado en la última década en realizar inversiones básicas en infraestructura, lo que ha causado que las carreteras del país estén colapsando y se aumenten significativamente los costos de transportar productos. La inversión de capital realizada por el Estado representó en el año 2006 el 5.3% del Producto Interno Bruto. Desde entonces se ha venido reduciendo hasta alcanzar solamente el 2.2% del Producto Interno Bruto en el año 2017. La economía no puede funcionar bien si no se invierte en carreteras, puertos y aeropuertos que permitan un transporte adecuado del comercio interno y externo. Pero además, el gobierno ha venido gastando cada vez menos si se mide como proporción del Producto Interno Bruto. Esta es una tendencia que viene desde el año 2013, cuando el gasto del gobierno representó el 10.8% del PIB, y a partir de entonces se ha venido reduciendo, agudizándose en los últimos 3 años. Un menor gasto del gobierno representa en el corto plazo menor actividad económica, sobre todo porque esta reducción no se debe a un proceso de eficiencia y optimización del gasto,
sino a la incapacidad de plantear y ejecutar políticas públicas exitosas. El gasto del gobierno se ha limitado, en los últimos años, a cumplir pactos colectivos lesivos para el Estado. El modelo de inversión y de gasto público en general fue construyéndose con el paso de los años en función de los intereses de las redes de corrupción que tomaron control del Estado. La reducción en el gasto y la inversión pública de los últimos años se debe a que estas estructuras de corrupción que se aprovechan del gasto público pareciera que han tenido más dificultades para actuar. Y finalmente, el crecimiento de las remesas que han mantenido a flote la economía del país en la última década se está desacelerando. En los primeros 5 meses del año, el crecimiento de las remesas fue de solamente 8%, mientras que para el mismo periodo del 2016 y 2017 se registró un crecimiento de 19% y 14% respectivamente. Por nuestra realidad sociopolítica, hemos construido una economía basada en el consumo que se alimenta de las remesas, lo cual nos hace sumamente vulnerables en el mediano y largo plazo. La economía del país atraviesa por una desaceleración significativa que tiene múltiples causas y puede agudizarse si se continúa con esta tendencia. Factores externos, así como el clima de ingobernabilidad que se vive en ciertas regiones del país por la ausencia o inacción del Estado, así como la debilidad institucional que históricamente nos ha caracterizado, incrementan el riesgo de terminar en una severa crisis económica en el mediano plazo. Hoy, más que nunca es necesario construir un Estado funcional, eficiente, libre de corrupción y con un servicio civil profesional que pueda darle certeza jurídica a los inversionistas y que tenga la capacidad de formular y ejecutar políticas públicas exitosas. Hoy vamos a hablar sobre la economía del país. ¿Estamos o no en crisis? ¿A qué se debe esa crisis? Y tenemos a 3 economistas. En primer lugar, al licenciado Hugo Maúl, director del área económica del CIEN, al licenciado Guillermo Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Andívar, y al licenciado Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020. La pregunta del millón en estos momentos es: ¿estamos o no en una crisis económica? Aunque decirlo de esa forma podría resultar un poco irónico por el hecho de que sabemos que para más de la mitad de la población del país ha habido una crisis económica permanente. La pregunta es, ¿esta crisis se ha expandido y a qué se puede ver? Licenciado Maúl, empecemos con usted. Bueno, es una interesante pregunta que creo que hay que abordarla desde 2 perspectivas. La primera es las cifras que se toman para adoptar decisiones oficiales. Cuando uno mira la lectura que hace el Banco de Guatemala y los indicadores que se manejan, aparentemente la economía, si bien no está en sus mejores momentos, tampoco hay una situación grave. Claramente hay indicadores que muestran que hay una pérdida de confianza, hay indicadores que muestran cierta lentitud en algunas variables, pero la posición oficial es que no hay nada de mayor complicación que hay que preocuparse. Sin embargo, cuando uno habla con quienes hacen negocios, con quienes invierten, cuando uno mira los datos a nivel microeconómico de las empresas y de los sectores, claramente se ven efectos muy negativos en sectores específicos que van desde el agro hasta el comercio que compite con el contrabando por el lado mexicano. Entonces yo creería que estamos ante la típica situación donde las cifras oficiales macroeconómicas o los indicadores nos dicen parte de la verdad, pero otra parte de la verdad tiene que ser complementada. Y el problema es que como no tenemos una forma sistemática de hacerlo, entonces siempre queda la duda de cuál de las 2 versiones será la verdadera, la que dicen las cifras oficiales o la que se recoge. Yo me atrevo a decir a lo largo y ancho del país. He estado en el interior hablando con gente que hace negocios, con personas que buscan empleo y la situación pinta grave independientemente del lugar del país donde uno esté. Licenciado, ¿coincide usted? Sí, yo lo pondría de esta forma. Yo creo que el principal problema de la economía de Guatemala es que crece muy despacio, pero al mismo tiempo
la gran virtud de la economía guatemalteca es que nunca entra en crisis. Crisis, tal vez la palabra que está en la pregunta, Paul. Y crisis no hay en el sentido de que no hay una recesión económica. No hay una caída del PIB. No hay una caída del PIB, no hay... No oficialmente. Creo que tampoco objetivamente. El problema es que estamos en una economía cuyo principal problema es que crece permanentemente muy despacio, más despacio que los países con los que competimos o con los que nos comparamos. Eso incluso en tiempos buenos. Y lo que estamos viviendo desde hace 3 años es que además de que estamos creciendo muy despacio siempre desde hace 20 años, en los últimos 3 años estamos creciendo cada vez más lentamente. Eso equivaldría a decir que estamos en una olla en que nos estamos cocinando a fuego lento, y como no hay crisis, pues no sentimos que sea demasiado grave, y el riesgo es que sí nos lleguemos a cocinar en esa olla, porque paulatinamente, si la situación continúa con la desaceleración, que es la palabra técnica correcta, en la velocidad de crecimiento de la economía, sí puede haber efectos de desempleo, de cierre de empresas que pueden ocasionar una situación, digamos, de oficialmente estar en crisis, digamos, de oficialmente entrar a PIB. una crisis, así es. Ahora, ¿cuáles son los motivos o las razones de esta situación o esta desaceleración o de crisis para algunos, licenciado Díaz? Yo, para responder a esa pregunta, yo tal vez pondría un calificativo. Tal vez no hay crisis a nivel de la economía nacional y coincido correctamente que técnicamente hay una desaceleración, pero diría que a nivel de la economía familiar, ahí sí hay una crisis. O sea, hay una crisis en el momento en que a las personas se les está dificultando obtener empleo. Y digo datos para que no sea subjetivo. O sea, el propio gerente del Banco Guatemala declaró ante el Congreso cuando fue citado que este año solamente se han creado alrededor de 1.000 empleos, 1.500 empleos, mientras que el año pasado, en el primer trimestre, se crearon alrededor de 10.500 empleos. O sea, tenemos una baja bastante sensible en la creación de empleo, y uno lo percibe, como bien decía Hugo, cuando habla con las personas. Cuando también uno habla con las personas de la calle, de la economía de la calle, uno percibe pues que hay cierto ajuste de precios, por ejemplo la gasolina, que todos lo resentimos, ya el petróleo hoy por hoy está a 74 y hace algunos meses está alrededor de 65, 60, entonces eso desde luego va golpeando el bolsillo de los consumidores. Entonces, de nuevo, no hay una crisis a nivel nacional, económica como tal per se, pero sí hay una crisis a nivel de la economía familiar, y sí coincido con Mario que tal vez podríamos decir que tenemos una crisis latente si no hacemos nada. O sea, tenemos una situación de un lento crecimiento en los últimos años y que tampoco nos ayudan nuestros vecinos. El Salvador tiene un letargo ya de más de una década que no crece más allá de un 2%, y México está teniendo también ese camino de un letargo que cuando uno mira el crecimiento de México, que también son de nuestros vecinos más importantes en términos de comercio internacional, en los últimos años no ha crecido más allá de un 2,5%, un 3%, o sea, la economía también se ha desacelerado. Y aparte de eso hemos tenido complicaciones a nivel de la región centroamericana, primero en Honduras, hoy día en Nicaragua, que todavía no sabemos cómo nos va a pegar, pero sí, si no hacemos algo prontamente, como bien decía Mario, esta olla a fuego lento que se está cocinando, nos puede llegar a explotar. Una de las razones que menciona usted es el tema del aumento en el precio de la gasolina. Al mismo tiempo han caído el precio de algunos productos de exportación como el azúcar, el café, el hule. Digamos, tenemos técnicamente un shock en los términos de intercambio, digamos, pero una de las razones que muchas personas sugieren para esta desaceleración de la economía es el hecho de que se tiene una lucha contra la corrupción y que eso ha causado, digamos, que estemos en esta situación más crítica de lo que hemos tenido anteriormente. ¿Coincide usted, licenciado? Yo creo que lo que hay, según también indicadores, digamos, palpables, que no son necesariamente objetivos, pero son encuestas a empresarios o a expertos, es que si hay una merma en la confianza, lo que los economistas llamamos la confianza de los agentes económicos en las condiciones de mercado. Y las encuestas de opinión, tanto a empresarios diversos, yo al menos conozco 3 encuestas a empresarios, y la encuesta que hace el Banco de Guatemala a un panel de expertos, y todos coinciden en que hay una pérdida que ya tiene también 2 o 3 años, gradual, de
del índice de confianza o de los indicadores de confianza en el mercado. Y ciertamente parte de esa pérdida de confianza es atribuible a que de 2015 para acá ha habido tensiones políticas y hechos concretos que han puesto en duda el marco de gobernabilidad del país. Y yo creo que hasta es normal, o sea, en el corto plazo, alguien decía, no me acuerdo quién, que podemos asemejarlo a una quimioterapia, o sea, el cáncer que teníamos y todavía tenemos de corrupción está siendo sometido a una quimioterapia y la quimioterapia debilita. Es de esperar que en el mediano plazo tenga efectos positivos y el cuerpo se sane si se logra erradicar ese cáncer. Pero el punto creo que va más allá de eso. El punto es que esa pérdida de confianza, esa merma en los indicadores de confianza tiene que ver con un continuado deterioro en la efectividad de las instituciones del Estado y en las señales que el mercado recibe del rumbo de las políticas públicas. Y creo que ahí está uno de los principales, de las principales razones que explican esta desaceleración económica. Yo creo muy importante aquí ser claros, porque la lucha contra la corrupción tendría un impacto significativo sobre la actividad económica si supusiéramos que el 100% de los guatemaltecos viven de la corrupción, lo cual no es cierto. El gobierno, al final de cuentas, tiene un tamaño del 13% de la economía y con sus ramificaciones puede llegar a 20%, pero claramente la gran mayoría de los guatemaltecos pues hacen negocios honradamente y se ganan a diario la vida sin recurrir a engaños, a estafas, a mentiras. Entonces, lo que realmente yo creo está pasando acá, como bien puntualizaba Mario, es que tenemos ya casi 3 años de un olvido completo por todos los demás temas sustantivos que no sean lo relacionado al combate contra la corrupción. Y eso ha llevado primero a un desenfoque de ciertas autoridades que no se ven o no toman la responsabilidad que tienen respecto de cuestiones tan sencillas como educación, salud, economía, inversión. Y por otro lado, también eso provoca que el mismo público no sepa a qué atenerse respecto de qué está haciendo el país para afrontar esta situación negativa en términos de que suben los precios de nuestros productos de importación y bajan los precios de los productos de exportación. Entonces yo creo que al final lo que nosotros tenemos es una incertidumbre provocada porque estamos viviendo un episodio que no estamos acostumbrados. Y ante lo desconocido, por supuesto que hay temores. Número 2, esa focalización en un solo tema, ese monotema, monodiscurso. Y número 3, la ausencia de decisiones en materia política pública, que si bien nunca han sido muy efectivas, por lo menos van señalando, van tratando de moldear un futuro, lo cual también ayuda a todos los agentes económicos a saber qué esperar. En esta situación entonces estamos ante inefectividad de la política pública, ante ausencia de una esperanza clara de qué esperar en el futuro, más situaciones que no hemos vivido. Todo eso sería imposible negar que va a tener un efecto sobre la economía. La pregunta aquí es, ¿hasta qué punto podríamos esperar que las autoridades sean quienes lideren esa discusión aparte de la lucha contra la corrupción, si es responsabilidad de ellos o de qué sector? Pero se nos terminó el tiempo en ese segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la economía de Guatemala, la desaceleración económica y la crisis que en algunos sectores se está percibiendo. Licenciado Díaz, el licenciado Maúl decía que parte del problema es de que nos hemos vuelto monotemáticos en el tema de la lucha contra la corrupción y se nos ha olvidado, digamos, que las instituciones también tienen roles importantes en el tema de la economía. ¿Realmente hay un descuido por parte del gobierno en impulsar estos temas o qué sector de la población o qué sector de la sociedad tendría que estar liderando esta discusión? Bueno, en principio yo coincido con Hugo y con Mario de que la lucha con la corrupción no necesariamente fue una causal
que nos llevó a la desaceleración económica. También hay otras causales de índole externa, como ya lo hemos comentado acá. Recordemos que tuvimos primeramente un boom de las remesas y después hemos tenido ya un ajuste a unas tasas más normales, por decirlo en esos términos. Y recordemos que también la economía es como una montaña rusa que sube y baja, y ya habíamos pasado un ciclo antes de en que se iniciara todo el tema de la lucha contra la corrupción, un ciclo de expansión económica que no pueden ser eternos. En algún momento llegamos a la cima y empieza a haber desaceleración. Yo pienso que la situación de la desaceleración está muy focalizada, porque cuando uno ve, por ejemplo, la construcción, mira que hay construcción en la ciudad de Guatemala en diversas zonas, zona 16, zona 4, etcétera. Pero sí el consumo es algo que se está viendo afectado, y uno lo puede ver en algo tan sencillo como, por ejemplo, restaurantes de comida rápida que están ofreciendo menús bastante baratos. Cuando uno ve ese indicador de alerta temprana, como yo le llamo, quiere decir que esos restaurantes están haciendo todo lo posible a través del precio por jalar demanda. Cuando uno mira a una asociación de publicistas haciendo, valga el término, publicidad para que las empresas hagan publicidad, quiere decir que algo está pasando en el mercado. Entonces, obviamente, como bien decía Mario, ha habido un deterioro en las expectativas, que uno también lo puede ver reflejado de nuevo en los indicadores a nivel internacional. El precio de los bonos soberanos de Guatemala ha ido hacia la baja, y eso obviamente solo puede ocurrir si sube la tasa de interés, y en este caso la tasa de interés de mercado no ha subido drásticamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha ajustado? Lo que se ha ajustado es la prima de riesgo, y desde la perspectiva de los inversionistas internacionales, pues han visto un mayor riesgo, o han percibido un mayor riesgo en el caso de Guatemala, por diferentes motivos, y eso es lo que se está viendo reflejado un poco ahora en este deterioro que estamos teniendo en el clima de negocios en el país. El tema, digamos, es de que pareciera que no se está haciendo nada desde el gobierno para afrontar esta situación. Hay que agregar a lo que ustedes ya mencionaron el tema, por ejemplo, de la conflictividad en el interior. Hay ciertos proyectos de inversión que están siendo constantemente atacados. La energía eléctrica, por ejemplo, por parte de Codeca, inversiones en hidroeléctricas o inversiones en minería, que eso obviamente daña la actividad que se está haciendo en el interior. Sin embargo, no vemos tampoco una actuación de parte de las autoridades para ver eso, y no digamos el tema de la infraestructura, que es vital para el comercio y la movilización de bienes y servicios. ¿Dónde encontramos la solución a esto? Pues es compleja la solución, pero al mismo tiempo es, digamos, fácil de diagnosticar. Lo preocupante es, desde mi punto de vista, de que siendo una solución compleja, pero de fácil diagnóstico, que el estamento político, que es al final de cuentas el que tiene que tomar las decisiones, no esté plenamente consciente de ese diagnóstico relativamente sencillo y de los desafíos que representa complejos al momento de plantear políticas públicas. Cuando digo que el diagnóstico es relativamente sencillo, es aquí estamos entre economistas, digamos, y para el público tal vez no es tan claro como seguramente sí lo es para nosotros, que desaceleraciones como la que estamos viviendo tiene dos rutas de salida que deben ser simultáneas. Una es políticas por el lado de la demanda, que implican aplicación de medidas desde la política monetaria y la fiscal, y tiene salidas simultáneas por el lado de la oferta, de generar más oferta de bienes y servicios, y ahí lo que toca hacer son reformas que van hacia el fortalecimiento de las instituciones, de la efectividad del Estado completamente, incluyendo el tema, por ejemplo, judicial, que dé certeza a temas conflictivos como los temas de la generación eléctrica o el tema de la explotación minera, que si no se emprenden, de nada va a servir, digamos, tomar soluciones del lado de la demanda. Pero la receta ahí está, se ha probado y ha sido exitosa en otros ámbitos, incluso en Guatemala en el pasado, pero en otros países. Y no debería ser complejo darse cuenta de que ahí están las soluciones. El grave problema, creo yo, está en que el sistema político está muy atrofiado en Guatemala, y eso impide que se tomen las medidas que en otras circunstancias en Guatemala o en otros países son muy evidentes que son las que hay que tomar. El licenciado García menciona el hecho de decir, bueno, se pueden tomar acciones por el lado de la demanda, y eso significaría, por ejemplo,
incrementar fuertemente el gasto público, por ejemplo, y que nos podamos aceptar tener un déficit fiscal alto, o bien por el lado de la política monetaria, que el Banco Central juegue un rol más activo. ¿Podríamos visualizar esas acciones en el corto plazo y qué consecuencias tiene para el largo plazo? Sí, más allá de velos ideológicos, yo creo que hay que considerar las posibilidades que se tienen en el corto plazo. Efectivamente, Guatemala es en una situación hoy en la cual deberíamos estar visualizando un plan de reactivación que debería contener estos dos tipos de medidas. Y una de ellas claramente podría ser el gasto público. Pero cuando hablamos de gasto público no solo es gastar por gastar, porque claramente estamos en una situación política donde el mal gasto público y la corrupción son el origen de muchos de los problemas que tenemos. Entonces, la típica solución de expandir el gasto público en lo que sea, digamos, sería muy riesgoso en términos políticos hoy en día. Pero eso solo sería una redistribución. Efectivamente, pero digamos, una buena inversión en infraestructura. Eso sería importantísimo. Una buena educación, una buena inversión en términos de salud y educación sería interesante. Ahora lo que nosotros vemos es que el gobierno tiene dificultad para ejecutar gastos que no sean gastos de sueldos y salarios. Entonces también la típica receta de expandamos el gasto público para invertir en infraestructura el día de hoy, en los próximos 2 meses, no está disponible, quedando entonces la política monetaria. Y en cuanto a la política monetaria, lo que no puede negarse es que estos efectos externos negativos que estamos teniendo, sumado a lo que está pasando en México con un peso bastante depreciado, casi estamos ya a un nivel, bueno, hemos superado el nivel de 3-1, 3 pesos por quetzal. Claramente tenemos una competencia formidable de la producción mexicana que, querramos o no, legal o ilegalmente, va a entrar a Guatemala. Ahí el manejo del tipo de cambio debería ser una variable crucial para poder contrarrestar este efecto competitivo de importaciones muy baratas y también darle un tanto de respiro al sector exportador. Por supuesto, a largo plazo sabemos que este tipo de medidas tiene efectos sobre la inflación, pero en los momentos actuales la inflación en Guatemala está bastante controlada y en todo caso sería momento de evaluar de qué forma pudiera dársele un respiro a sectores que están siendo golpeados fuertemente y que son generadores de empleo de manera masiva en el país. Y me refiero a sectores como el azúcar, como el café, como el lule, que a nivel del interior del país son una fuente importante de recursos. Por supuesto, no estamos diciendo que esto hay que mantenerlo a largo plazo, porque sabemos que a largo plazo las salidas son las salidas del lado de la producción, de la productividad y la tecnología. Pero en el cortísimo plazo, mientras más se vaya dañando la situación, yo creo que habría que evaluar la posibilidad de una política fiscal y monetaria más activa, siempre y cuando, eso debo decirlo, exista un consenso respecto de una agenda mínima de reformas de largo plazo del lado de la oferta que nos permitan retomar el asunto, porque si no, simplemente estamos tirándole gasolina al fuego y tarde o temprano vamos a terminar peor si no es que recuperamos la otra parte, que es la capacidad productiva real del país. Y eso lamentablemente no se recompone en 2-3 meses, sino es un esfuerzo sostenido que a lo largo de los años vamos a ir viendo su impacto. Y sobre esa discusión vamos a continuar en el próximo segmento. Continuamos con Innovación. Continuamos en Dimensión hablando sobre la situación económica de Guatemala. Licenciado Díaz, el licenciado Maúl habla sobre las políticas de largo plazo, esas que nunca hemos podido implementar de forma efectiva en Guatemala, y lo que es una verdad es de que cualquier país en cualquier parte del mundo, la única forma en que se ha logrado desarrollar es a través de mayores niveles de inversión, de mayores empresas que llegan a esos países y que logran generar empleo, aumentar los salarios. Eso es una receta que se aplica aquí, en la China y donde sea, pero no hemos sido capaces como guatemaltecos de atraer esa cantidad de empresas a Guatemala. ¿Por qué y qué tendríamos que estar haciendo? Yo coincido en ese sentido, en que lo que nos está afectando, como bien decía Mario, es la inacción de las instituciones públicas. Y pongo un par de ejemplos rápidamente.
Cuando se modificó la ley de zonas francas, se excluyeron algunos sectores y se solicitó que se revisara. Básicamente el Congreso no asumió su papel en decir, bueno, vamos a revisar o no vamos a revisar. El tema de la suspensión de las actividades de la minera San Rafael, pues ya llevamos un montón de tiempo donde no se dice si sí o si no, y creo que eso genera más incertidumbre, porque al empresario lo que quiere saber es, bueno, ¿cuáles son las reglas del juego? Si me dicen sí o me dicen no, pero tener más de un año en el cual no se sabe si procede o no procede, esa inacción que se tiene, ya digo, por parte del Congreso, que hay leyes que se tienen que hacer, esa inacción que se tiene por parte de las autoridades fiscales en cuanto que hay carreteras que se están deteriorando, y una carretera, como bien decía Hugo, no se construye en 2 meses, no se construye prontamente, eso nos va a llevar mucho tiempo. Entonces estamos teniendo un costo a largo plazo muy fuerte que no lo estamos sintiendo, y también yo sí creo que en el corto plazo tenemos que tomar medidas inmediatas. Yo recuerdo el año pasado nos sorprendieron cuando de pronto bajaron la tasa líder, y aquí de nuevo son hechos. Bajaron la tasa líder el Banco Central y al final tampoco cumplió la meta de inflación. Y un grupo de economistas nos habíamos pasado casi todo el año diciendo en el desayuno al cual nos invitan que sí se debía de bajar la tasa líder porque era un momento en que la economía había que darle alguna señal para dinamizarla. Entonces nos resulta contradictorio que en el mes de noviembre nos dicen, miren, bajamos la tasa líder, y en el mes de diciembre resulta que tampoco cumplieron la expectativa de inflación. O sea, estoy de acuerdo que la inflación es algo muy importante, que hay que tenerla bajo control, pero también estoy de acuerdo que hay otras variables de la economía que tienen que tenerse también en consideración, y el empleo. O sea, no podemos tener una economía en la cual esté toda una sociedad al servicio de la economía, sino más bien tiene que ser a la inversa, una economía al servicio de la sociedad. Y aparentemente aquí nuestra inacción u ortodoxia institucional, por llamarlo de alguna manera, nos lleva a que preferimos ese estatus establecido, como dice Mario, de esa olla que se está cociendo lentamente, y ahí todos nos sentimos cómodos y mejor no activemos nada porque no queremos que la olla se desbalancee. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte como país. Lo vemos en otros países que son más agresivos, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, en términos de política exterior, pues ya dijeron, nos vamos con China, y ahí están tratando de aprovechar ese canal de comercio internacional. El caso de El Salvador ya está negociando el TLC con Corea del Sur. Entonces estamos viendo que otros países sí son más proactivos. Honduras también es más proactivo en su política de incentivos fiscales, mientras que nosotros seguimos teniendo una inacción, porque los políticos, obviamente, como bien decía Mario, están inmersos en otro tipo de actividades y no en lo que debieran de hacer, que es generar una legislación que sea acorde a lo que demanda el país. Paul, yo creo que Guillermo ha mencionado una cuestión muy importante que no le hemos dado nosotros la importancia a nivel social. Lo que sucede con la mina San Rafael, para muchos es algo que sucede contra una compañía transnacional que al final de cuentas tiene muchos recursos para poderse proteger, y en un sector que no nos gusta mucho. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que este es un fallo judicial que perjudica a una operación que cumplió con todo lo que pidió la ley guatemalteca. Y si se lo hacen a una empresa de estas, que son empresas que tienen mucho capital internacional, que son transnacionales, eso sería un pésimo precedente que cerraran la mina respecto a lo que le pueden hacer a cualquier guatemalteco hijo de vecindad. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a doña Lucy y su comedor, me estoy refiriendo a un laboratorio clínico que cumplió con todo lo que pide el Ministerio de Salud. Una vez le pegan al más grande, así como, digamos, una vez se bajan a Alemania o a Brasil del Mundial, bueno, entonces se pueden bajar a Guatemala, se pueden bajar al Japón, se pueden bajar a cualquiera. Por eso es importante que esa lucha que está haciendo la minera, entendamos que es una lucha de todos los que han hecho negocios de manera lícita en Guatemala, y no puede ser que la Corte de Constitucionalidad haga lo que haga y sobre todo se vaya a atrever a dar una decisión en sentido negativo, porque eso sí añadiría a todas estas heridas que están abiertas sal y chile, y el dolor a mediano plazo y corto plazo sería más grande. Perdón, Paul, yo agregaría ahí a lo que dice Hugo, que tampoco lo hagan de una manera muy prematura, como por ejemplo lo que pasó ahorita con la erupción del volcán y lo de la finca La Reunión, ahí donde dijeron, bueno, ya declaramos inhabitable eso, cuando
los propios inversionistas que tienen ahí más de 80 millones de dólares invertidos dicen, bueno, solamente un 20% fue lo que se afectó. Hagamos una buena evaluación de daños, riesgos, vulnerabilidades, etcétera, pero no tomemos decisiones a la ligera, porque también eso lleva a aumentar el riesgo país y eso no nos va a llevar como país, aunque no nos guste, no nos va a llevar a ningún buen puerto. Siempre hemos tenido un país en donde el Estado de Derecho ha sido realmente muy bajo y el riesgo de las inversiones en Guatemala han sido bastante altos porque de hecho cualquier presidente que pueda ser electo básicamente puede cambiar las reglas del juego y convertirnos en un país sumamente hostil para las inversiones. Y es parte de por qué en Guatemala no tenemos unos altos niveles de inversión. Pero yo quisiera insistir en la pregunta, ¿cómo hacer para lograr que, además, digamos, de estos casos específicos, que puedan venir la cantidad suficiente de empresas, pero de forma masiva? ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en China? En China lo que pasó fue que las empresas de Estados Unidos y de Europa fueron a poner sus operaciones más las inversiones propias y eso hizo que en cuestión de 30 años pudieran sacar de la pobreza a 600 millones de personas. ¿Cómo lograrlo en Guatemala? Yo creo que la palabra clave aquí es certeza jurídica. A veces se tiende a pensar que los temas económicos o de reactivación económica son puramente qué fórmula mágica encontramos para rebajémosle los impuestos a esta actividad económica o privilegiemos esta otra actividad económica, cuando existe una relación muy estrecha entre el marco jurídico, el marco institucional y la productividad y la actividad económica y las decisiones económicas. Las decisiones de inversión, si uno ve también las encuestas que le hacen a los empresarios, cuáles son los principales obstáculos que ellos encuentran a invertir, se da uno cuenta que la mayoría de las respuestas apuntan a temas de debilidad institucional, empezando por temas de aplicación de la justicia. El hecho de que una decisión arbitraria, como las que mencionaba Guillermo, de una autoridad administrativa eche por tierra una inversión, nos está señalando que los pesos y contrapesos del Estado no están funcionando, porque esos temas en los países civilizados se resuelven primero por la vía administrativa, pero después los procesos van a una vía judicial, y si uno confía en que hay jueces independientes que administran la justicia de forma oportuna, esos temas dan certeza jurídica si hay un marco institucional adecuado. Por eso es tan importante considerar entre las reformas del lado de la oferta que mencionábamos el fortalecimiento del sistema judicial, como es importante también considerar el fortalecimiento del servicio civil para que estas decisiones administrativas se tomen por gente calificada, bien remunerada, con incentivos adecuados para tomar esas decisiones, y que, digamos, todo el marco del gasto público que mencionaba Hugo, de invertir en salud, en educación, en infraestructura, se tome con reglas adecuadas en las que no haya abusos y donde se minimice la corrupción. Y esos temas que hablamos, reforma judicial, reforma de la manera en que se gasta el presupuesto del Estado o la reforma tan deseada del servicio civil, pasa de nuevo por decisiones políticas. Y pareciera entonces que todo nos lleva a que la madre, digamos, de las reformas que hay que hacer es revisar ese marco del sistema político que nos ha hecho llegar a un sistema en que los políticos no están tomando las decisiones. El sistema está atrofiado y esas reformas tan importantes pasan por lo político, y creo que tenemos que, como economistas, no despreciar la importancia que tiene esa reforma institucional. O sea, lo que usted dice es que en el largo plazo esta lucha contra la corrupción, si es que nos lleva a puerto seguro, debería ser la base para discutir todo lo demás. Sin embargo, ciertamente podemos tener certeza, pero tener certeza de políticas incorrectas. Es decir, por ejemplo, tener un marco institucional muy bueno, pero con políticas salariales que no son las más competitivas o con políticas fiscales que no son las más competitivas. Eso es parte también de lo que se tiene que discutir, pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión.
Llegamos al último segmento del programa de esta noche discutiendo sobre qué hacer para que Guatemala pueda crecer a mayores niveles o lograr mayores niveles de inversión en Guatemala o que existan más empresas en Guatemala. Licenciado Maúl, ciertamente el problema más importante de Guatemala a resolver es el problema institucional. Necesitamos certeza, necesitamos un aparato estatal que pueda diseñar políticas de largo plazo. Pero aún bajo el supuesto de que logramos construir un Estado sin corrupción, también tenemos que discutir cuáles son las políticas que incentivan la inversión y que hacen que vengan las empresas a un país o se vayan de un país. ¿Cuáles son esas políticas que tenemos que discutir? Bueno, yo a lo largo del tiempo he dejado de ser idealista y ser romántico en ese tipo de cosas y reduciendo mi explicación al puro posibilismo, es decir, con mejorar un tantito nos vamos a sentir mejor. Yo creo que el país como primero debería apostar por algo que ha probado funcionar en otros lugares y que incluso Honduras está utilizando efectivamente para generar empleo y traer desarrollo a la costa atlántica. El nombre es sencillo, lo hizo la China, como mencionábamos hace un momento, son zonas económicas especiales. ¿Qué característica tienen estas zonas? Primero es que como no puedo ofrecer seguridad jurídica e instituciones fiables en todo el territorio, las ofrezco en un entorno que está delimitado y que tiene alrededor una muralla, una valla para que no entre ni salga nadie. Y allá dentro de ese entorno que ofrezco, contratos de seguridad jurídica, donde yo como gobierno me ato las manos para no hacerle a las empresas que están ahí lo que le hacen a las minas, donde se pone un régimen competitivo en materia impositiva, donde se dan facilidades para la instalación en infraestructura y donde se pone una condición, que sean operaciones que generen empleo en gran escala. Eso hizo la China y logró el desarrollo, eso están haciendo en Honduras. Y el colmo de esto es que los hondureños han sido tan exitosos que están a punto de lanzar su nueva zona económica especial, que está localizada haciendo colindancia con la zona fronteriza con Guatemala. Y como no tienen energía barata, están invirtiendo en llevar energía barata de Guatemala a la zona que está en Honduras. ¿Para qué? Para darle empleo a los hondureños. Entonces digo yo, si eso le funciona a los hondureños, ¿por qué no somos capaces de hacer un pequeño experimento ahí en la frontera, del lado de la zona hondureña? Pero lamentablemente creo que seguimos, o nuestra dirigencia, nuestras élites políticas, siguen creyendo que el desarrollo en Guatemala pasa por modelos que tienen que ver con desarrollar en gran escala esquemas productivos que no son altamente rentables, que no van a generar grandes excedentes ni ventajas en términos salariales y de empleo, y el país sigue enfocado en todo tipo de cuestiones y no le apuesta a nada. Yo en resumen diría, comprometámonos con algo, y si nos da miedo a gran escala o no se puede, empecemos en pequeño, y si funcionamos, replicamos. Pero mientras sigamos con estos grandes discursos y el desarrollo rural y el encadenamiento agrícola y el desarrollo del altiplano, lo que vemos es que nuestros vecinos son más prácticos y negocian con China, hacen zonas económicas especiales, traen una inversión grande y le dan ventajas. Nosotros, en ánimos de pureza, no queremos nada más que lo perfecto. Y al final lo perfecto termina siendo enemigo de lo bueno y de aquellas cosas que pudieran aliviar un tantito la situación actual. No digo que haya que renunciar al mejor de los mejores, pero por de pronto, simplemente con que no apriete tanto el zapato, uno ya mejora. Si eventualmente puedo comprar nuevos zapatos, pues qué bueno, pero si no, por lo menos que no me saquen ampollas. Una pregunta ahí sería, ¿cuál es la diferencia entre nuestro sistema de zonas francas con lo que se propone? Bueno, es que nuestro sistema de zonas francas quedó muerto ante la imposibilidad de reformar la ley. Y nuestro sistema de zonas francas hay que entender que es un esquema de hace 30 años, donde realmente hay que mejorarlo y hay que crear incentivos de nueva generación, donde claramente se premie la innovación, se premie la creación de empleo y hayan criterios de desempeño en términos de cantidad de dólares invertidos, empleos creados, diversificación de la producción. Esto es lo que hacen otros países. El problema es que en Guatemala tenemos, por lo menos los que estamos acá, y tal vez Mario y yo más que Guillermo, 40 años desarrollando el mismo discurso y no se hace nada. La población sigue creciendo, se siguen acumulando los problemas. Entonces lo que Cerezo pudo haber resuelto de una manera más sencilla, hoy nos va a costar más.
Y debo decir que la administración de la democracia cristiana fue la que se atrevió a hacer un pequeño experimento, que es el régimen de zonas francas y el régimen mal llamado de la maquila, que es importación temporal. Y eso todavía hoy sigue dando frutos, sigue generando empleo y sigue siendo una salida para, bueno, quisiera decir cientos de miles de guatemaltecos, pero hemos perdido tanto empleo que ya no es así, pero decenas de miles de guatemaltecos todavía encuentran un empleo no agrícola en el cual pueden garantizar un ingreso gracias a estos esquemas. Ahora, uno de los problemas graves que tiene Guatemala es de que cualquier propuesta que se diga para atraer inversión siempre va a tener críticas. Si es por el lado, por ejemplo, de traer maquilas, la crítica es de que pagan muy poco. Si es traer hidroeléctricas, es que daña el medio ambiente. Si es minas, es igual. Si se trae, por ejemplo, industria, es porque contamina. Digamos, le ponemos peros a cualquier tipo de inversión que se pueda traer en Guatemala. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de inversión tenemos que traer que tenga ese consenso? Si es que, digamos, lo logramos. Claro, yo creo que en principio, para complementar la pregunta anterior, en principio lo que tiene que haber es una accionar de parte de las instituciones públicas, de las autoridades públicas. Y dos ejemplos muy rápidos. El paso de la nueva liberamiento a Chimaltenango. La Constitución es clara, dice que en caso de ser necesario por razones de bien común, hay que expropiar, no es que seamos comunistas ni nada, sino simplemente ahí es la lógica del bien común. O favorecemos a unos pocos o favorecemos a toda la sociedad. Y sin embargo, nuestras autoridades se han complicado cuando ahí está la solución. Ahorita con lo del volcán, yo sé que aquí los más ortodoxos monetarios me van a cuestionar. La Constitución también es clara cuando dice que no se le puede prestar al gobierno, excepto en condiciones de catástrofe, etc. O sea, sí hay mecanismos en los cuales el Banco Central podía poder hacer un préstamo emergente al gobierno para atender cierto tipo de catástrofes o necesidades. Y así podemos mencionar muchos otros ejemplos donde hay una inacción total. Mientras tengamos esa inacción, no vamos a ir a ningún lado porque nuestras instituciones pues están inmovilizadas. En cuanto a lo de la atracción, pues hay que entender, por ejemplo, en China se les dio certeza jurídica. Ellos no podían dar propiedad privada. Lo que hicieron fue decirles, bueno, te cedemos este terreno por 50, 100 años y ahí haz la fábrica, lo que sea. En el caso de Chile se firma un contrato entre el Estado y la empresa donde se le garantiza a la empresa que durante el tiempo que esté vigente, aun cuando haya una reforma tributaria, no la va a afectar a las nuevas, pero no a la que ya está instalada. Entonces, sí hay que generar todas esas instancias que le den esa certeza que ya mencionaba, y yo coincido con Hugo, creo que tenemos que salir de esa dinámica que algunos todavía sueñan con el desarrollo rural cuando estamos en un proceso de urbanización. Yo no sé si todavía tenga sentido hablar de desarrollo rural. Tenemos que entrar a una lógica más de desarrollo económico local, de tipo urbano. Y algo muy importante, como sociedad tenemos que saber que todo tiene un costo. Los panameños lo experimentaron cuando decidieron ampliar el canal de Panamá. El costo es, bueno, inundamos cualquier cantidad de terrenos y ahí se acabó flora, fauna y no hay para dónde. Los panameños lo saben. Otros países dicen, como por ejemplo Perú, que es un país minero, dicen, bueno, nuestra tierra tiene esa vocación, entonces hagamos minas. Pero nosotros queremos tener un mundo perfecto sin tener costos a cambio. Y todo en economía tiene un costo, todo en economía tiene un costo de oportunidad y lo tenemos que asumir como sociedad. Licenciado, ya para terminar, se discute una ley de infraestructura que, vista en papel, en cuanto a los resultados, parecieran interesantes porque se prueban con nuevas modalidades. ¿Qué opina de esa? Pues yo creo que este esfuerzo de pensar en una reforma al marco institucional, porque al final de cuentas eso es, de cómo se hace infraestructura pública en Guatemala, es sano, porque pone justamente el dedo en la llaga. Y la llaga es que el Estado no está funcionando, el Estado está atrofiado y hay que pensar cómo se mejora la efectividad de las instituciones públicas. Pero es parte, digamos, de algo que hay que ver como en una perspectiva más amplia. Y yo diría que lo que toca es de nuevo, volver a lo básico. Guatemala estructuralmente es una economía que el 85% del PIB
está empujado del lado de la demanda por el consumo de los hogares. Si estamos en una situación de desaceleración económica preocupante porque ya viene de niveles bajos de crecimiento, deberíamos pensar cómo activamos ese consumo en el corto plazo, porque es lo único que nos va a permitir acelerar un poquito la economía. Y eso, ya lo mencionamos aquí, se logra vía medidas de política monetaria que incluyen, bajar la tasa de interés, digamos, de una forma razonable o provocar un alza en el tipo de cambio de una forma razonable. Y del lado del gasto, pues, a tolerar un déficit fiscal un poco más alto. Y eso va a permitir, digamos, que ese 85% que estructuralmente mueve el PIB permita que la desaceleración se detenga al menos y en el mejor de los casos se revierta. Pero pensando en que lo que el país necesita es que ya no sea el consumo el 85% del PIB, sino que cada vez la inversión sea un mayor porcentaje, ahí es donde hay que pensar, digamos, de forma inteligente, innovadora y atrevida, como decía Hugo, en cosas novedosas. Y puede ser un rediseño del sistema de gasto en infraestructura, una buena forma, pero también en ese lado de la oferta creo que hay que pensar en un rediseño del sistema de justicia, en un rediseño del servicio civil, en un rediseño del sistema político. Y creo que si se arma una estrategia que incluya los dos elementos, estas medidas de corto plazo, pero también estas medidas estructurales del lado de la oferta, podemos tener algo que dé certeza, esa certeza que Guillermo hablaba, que le hace falta al país y a los inversionistas y a los consumidores, y que solo se logra si se encuentran esos mínimos de acuerdo en esas políticas que creo que son bastante ortodoxas y aceptables para la gran mayoría de economistas, de hacedores de política pública, y que no debería ser difícil llegar a ellas. Sí, insisto, la clase política se da cuenta que ahí está la receta, que simplemente es cuestión de ordenarla y empujarla. Ojalá lo haga, porque como bien decía el licenciado Maúl, 30 años discutiendo sobre el mismo tema, creo que nos debería hacer reflexionar de que necesitamos medidas urgentes para darle solución no solamente a la generación que está ahorita sufriendo, sino que a las que vienen, y que lo que se ve es de que no se va a poder generar más empleo en los próximos años en una situación pues bastante complicada. Lo cierto es que, como decía el licenciado Díaz, tenemos que aprender que todo tiene un costo y tenemos que aprender a tomar ese costo y hacerlo y emprenderlo. Así que muchas gracias por su participación. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. Dimensión te invita a visitar la Feria Internacional del Libro 2018 FILWA, un evento cultural que se organiza desde hace 15 años en Guatemala y tiene el objetivo de promover la lectura y crear espacios de encuentro entre los lectores y la industria editorial. FILWA es organizada por la Asociación Gremial de Editores en Guatemala y en 2018 ofrecerá más de 157 stands con lo más reciente de la producción editorial nacional, centroamericana e internacional. Además, FILWA ofrece una gran variedad de eventos culturales para todos los públicos, desde conferencias hasta concursos de lectura para establecimientos educativos y presentaciones de libros. No te pierdas la Feria Internacional del Libro del 12 al 22 de julio en Fórum Majada, Zona 11. Para mayor información sobre agenda de actividades y horarios, visita www.filwa.com.